¿Alguna vez te has sentido tan rechazado que pensaste que ya no había solución? ¿Que nunca sería posible encontrar una salida o empezar de nuevo? Ese sentimiento de estar al margen, de ser ignorado o incluso juzgado como indigno, es algo que muchos de nosotros hemos enfrentado en algún momento de la vida. Pero, ¿y si, justo en medio de esa desesperación, alguien te mirara y te dijera: oye, ¿puedes empezar de nuevo? Hoy quiero contarte la historia de un hombre que vivió exactamente eso. Era rechazado, despreciado por todos, y parecía no tener ninguna posibilidad de redención. Su nombre era Zaqueo. Tal vez ya hayas oído hablar de él, pero lo que pocos conocen es cómo la vida de este hombre fue completamente transformada después de un encuentro inesperado. Zaqueo era rico, pero pagó un precio muy alto por ello. Enfrentaba miradas de odio, murmullos a sus espaldas y vivía aislado de su propia comunidad. Aún así, algo dentro de él creía que tal vez podría haber una oportunidad para cambiarlo todo. Y fue con esa esperanza que tomó la decisión de cambiar su vida para siempre. Si esta historia ya te está despertando curiosidad, aprovecha y dale like a este vídeo y comenta. Eso nos ayuda a seguir trayendo contenidos como este. Ahora, vamos a sumergirnos juntos en esta historia para entender por qué Zaqueo era tan odiado y despreciado por la sociedad judía de aquella época. Zaqueo no era solo un hombre rico, sino el jefe de los cobradores de impuestos en Jericó. Estos cobradores, llamados publicanos, eran vistos como traidores de su propio pueblo. ¿Por qué? Porque trabajaban para los romanos, el imperio que dominaba y oprimía a los judíos. Los impuestos recaudados se enviaban para mantener las conquistas militares y el lujo de Roma, un recordatorio constante del control que los romanos ejercían sobre Israel. Lo peor es que los romanos no recaudaban esos impuestos directamente. Subcontrataban esa función a judíos, que muchas veces explotaban a su propio pueblo, cobrando mucho más de lo necesario para enriquecerse. Cuanto más codicioso y eficiente fuera el recaudador, mayor era su ganancia. Ahora imagina, Zaqueo era el jefe de esa gente. Estaba en la cima de una pirámide de explotación y, por eso, era considerado el peor de los traidores. Para los judíos de la época, los publicanos no eran solo corruptos. Eran impuros, personas que traicionaban no solo al pueblo, sino también a Dios. Muchos creían que esos hombres estaban más allá de cualquier posibilidad de salvación. Pero aquí es donde la historia de Zaqueo toma un giro inesperado. Y todo comienza con Jesús entrando en Jericó. Lucas 19, 1 y 2 nos dice: Jesús entró en Jericó y atravesó la ciudad. Había allí un hombre rico llamado Zaqueo, jefe de los publicanos. A partir de aquí, la vida de Zaqueo nunca volvería a ser la misma. Zaqueo era un hombre rico, y no era solo otro cobrador de impuestos. Era el jefe de los publicanos. Eso deja claro que había acumulado una gran fortuna. Pero, ¿cómo consiguió todo eso? Jericó, la ciudad donde vivía Zaqueo, era un lugar estratégico y próspero. Ubicada cerca del Mar Muerto, era un importante centro comercial y agrícola. Los mercados pasaban por allí diariamente, y la posición de la ciudad en las rutas comerciales entre Judea y Galilea la convertía en un punto esencial para el comercio. Zaqueo, como jefe de los publicanos, controlaba toda la recaudación de impuestos en esa región tan activa. Cobraba tasas sobre las mercancías, las transacciones comerciales e incluso la producción agrícola. Como era común entre los publicanos, aprovechaba su posición para exigir más de lo necesario. Así fue como se enriqueció, a costa del sufrimiento y el trabajo de su propio pueblo. Pero esa riqueza tenía un precio. No compró respeto ni admiración. Al contrario, hacía que Zaqueo fuera aún más despreciado. Era el símbolo de todo lo que la gente odiaba: corrupción, traición y opresión. Para los judíos, no era solo un hombre codicioso, sino alguien que había traicionado a su propio pueblo al colaborar con los romanos. Cada moneda que acumulaba aumentaba el desprecio y el odio que sentían por él. A los ojos de muchos, Zaqueo estaba más allá de cualquier redención. ¿Cómo podría un hombre que se había beneficiado de la explotación ser aceptado por Dios? A pesar de toda su riqueza, Zaqueo vivía aislado. Era evitado, odiado y rechazado. En las calles, recibía miradas de desprecio y escuchaba murmullos a sus espaldas. Sabía que, para el pueblo, era un traidor que había vendido su alma al imperio romano. Pero, por dentro, Zaqueo también sufría. Había un vacío en su alma que ninguna riqueza podía llenar. Sentía la falta de paz y llevaba dentro de sí un deseo de cambio, como si algo en su interior clamase por una nueva oportunidad. Fue en ese escenario de interrupción y desesperación que Zaqueo escuchó hablar de Jesús. Las historias sobre el profeta de Nazaret ya se conocían por todas partes. Sabía que Jesús era diferente. Este hombre sanaba, perdonaba pecados y acogía a los rechazados. Caminaba con los marginados, los pecadores,
los enfermos y los olvidados de la sociedad. El mensaje de Jesús tocaba los corazones más endurecidos, y Zaqueo no era la excepción. Pensó, ¿y si esta es mi oportunidad? Habrá esperanza incluso para alguien como yo. Cuando Zaqueo supo que Jesús estaba llegando a Jericó, la ciudad ya estaba en alboroto. Todos querían ver al hombre que realizaba milagros. Las calles estaban llenas, y el deseo de Zaqueo de ver a Jesús aumentaba a cada instante. Pero sabía que no sería fácil. La multitud era grande, y Zaqueo, siendo un hombre de baja estatura, tendría dificultades para ver a Jesús en medio de tanto tumulto. Aún así, estaba decidido. Algo dentro de él decía que ese encuentro podría cambiarlo todo. Zaqueo tenía un problema que iba más allá de su confianza. Era de baja estatura. En medio de la interacción, simplemente no podía ver a Jesús. Y, siendo sincero, nadie allí tenía intención de hacerle espacio. Después de todo, Zaqueo era considerado un traidor, un marginado. Ese obstáculo físico era como una metáfora de su vida hasta ese momento. Siempre estaba al margen, distante, sin lograr conectarse realmente con la comunidad a su alrededor. Pero ese día, algo era diferente. Zaqueo no estaba dispuesto a rendirse. Sabía que esa era su oportunidad, tal vez única, de encontrar algo que todo el dinero del mundo no podía comprar. Paz interior, perdón, quizás, un nuevo comienzo. Fue entonces cuando hizo algo que nadie esperaba. Sin importarle las miradas de reprobación o lo que la gente pudiera decir, corrió hacia delante de la multitud y subió a una higuera. Ahora, piensa conmigo. ¿Un hombre rico e influyente trepándose a las ramas de un árbol como un niño? Eso era impensable. Pero a Zaqueo no le importaba. Su deseo de ver a Jesús era mayor que cualquier vergüenza u orgullo. Estaba dispuesto a exponerse, a dejar de lado su posición y convicciones, porque sabía que algo especial estaba a punto de suceder. El texto de Lucas 19, 3 y 4 describe bien este momento. Él quería ver quién era Jesús, pero, siendo de baja estatura, no pudo a causa de la multitud. Así que corrió más adelante y se subió a una higuera para verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Zaqueo no estaba simplemente curioso. Lo que lo motivaba era algo más profundo, un anhelo de cambio, de transformación. La elección de la higuera es interesante. En la Biblia, los árboles a menudo tienen significados simbólicos. La higuera, por ejemplo, aparece desde los tiempos de Adán y Eva, cuando sus hojas se usaron para cubrir la desnudez humana. Pero aquí, Zaqueo no quería esconderse. Al contrario, subió al árbol para mostrarse, para buscar una nueva perspectiva, tanto física como espiritual. Ese acto era más que un simple gesto. Era una declaración. Zaqueo estaba cansado de vivir escondido, cansado de ser ignorado y despreciado. Quería más que solo ver a Jesús desde lejos. Quería acercarse, tal vez incluso ser notado. En ese momento, al subir al árbol, no buscaba solo una visión de Jesús, sino una nueva visión de sí mismo. Y fue exactamente eso lo que sucedió. Zaqueo estaba a punto de vivir un encuentro que cambiaría todo. Desde lo alto, observaba mientras Jesús se acercaba. No sabía que ese simple acto de subirse a un árbol, movido por la curiosidad y la desesperación, sería el inicio de una transformación profunda. La ciudad estaba agitada, llena de gente, pero la atención de Jesús estaba a punto de centrarse en el hombre que todos despreciaban. Zaqueo estaba listo, y el gran momento se acercaba. La ciudad estaba en alboroto, las calles estaban llenas, y el ambiente era de expectación. Jesús estaba llegando. Todos habían oído hablar del hombre que sanaba, enseñaba sobre un nuevo reino y desafiaba todo lo que las personas sabían sobre Dios. Era imposible no querer verlo. Pero mientras las miradas estaban fijas en Jesús, algo curioso llamó la atención. Allá arriba, en lo alto de una higuera, un hombre inesperado se destacaba. Era Zaqueo. Para muchos, no era más que un invisible o alguien a quien deseaban olvidar. A pesar de ser rico y conocido, era despreciado por casi todos. Como jefe de los cobradores de impuestos, su fortuna se había construido sobre el sufrimiento de las personas, y eso lo convertía en uno de los hombres más rechazados por la comunidad. Zaqueo estaba acostumbrado a las miradas de desprecio, los murmullos a sus espaldas y el aislamiento. Pero, en ese momento, en el árbol, estaba en una posición diferente. Allí arriba, visible para todos, esperaba algo que ni él sabía con certeza qué era. Jesús se acercaba, y la multitud apenas podía contener la ansiedad. Todos querían un vistazo del Maestro. Mientras tanto, Zaqueo, desde la higuera, observaba. No sabía qué esperar. ¿Notaría Jesús su presencia? ¿El hombre que hablaba de amor y perdón miraría a alguien como él? ¿O Zaqueo seguiría siendo invisible, solo otro pecador perdido en la multitud?
Y entonces sucedió algo que lo cambió todo. Jesús, en medio de la confusión, se detuvo. La multitud guardó silencio, curiosa por entender por qué había interrumpido su camino. Los ojos de Jesús se levantaron y se dirigieron directamente hacia Zaqueo. Allí, en la cima del árbol, el cobrador de impuestos, despreciado e ignorado por todos, de repente se convirtió en el centro de atención. Pero lo más impresionante vino después. Con una voz firme y llena de amor, Jesús dijo: Zaqueo, baja pronto, porque hoy debo quedarme en tu casa. Imagina el impacto de esas palabras. Jesús no solo vio a Zaqueo, sino que lo llamó por su nombre. No fue un gesto al azar, fue algo profundo, personal. El hombre que todos despreciaban ahora era el anfitrión de Jesús, el profeta que atraía multitudes. Zaqueo quedó sin palabras. Durante toda su vida, lo habían mirado con desprecio, tratado como indigno. Y ahora, Jesús, el que hablaba de perdón y esperanza, lo había elegido, lo había considerado alguien que importaba. Sintió algo que nunca había experimentado antes, ser visto como alguien digno de atención, digno de amor. Sin dudarlo, Zaqueo bajó del árbol. No le importaron las miradas curiosas, los murmullos ni el juicio de la multitud. Todo lo que sabía era que Jesús lo había llamado, y él respondió primero. Este momento no fue único en el ministerio de Jesús. Era conocido por estar al lado de publicanos, pecadores y marginados. En otra ocasión, Jesús participó en un banquete en la casa de Leví, otro cobrador de impuestos. Cuando los fariseos lo cuestionaron sobre por qué comía con pecadores, su respuesta fue clara: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Esa era la esencia de Jesús. No le importaban las apariencias ni lo que la sociedad consideraba aceptable. Para él, cada persona tenía valor, y nadie estaba más allá de la redención. Y ese día, en Jericó, fue el turno de Zaqueo de experimentar esa verdad. El hombre que todos rechazaban fue elegido por Jesús. Al acercarse a Zaqueo, Jesús hizo algo extraordinario. Demostró que el reino de Dios es para todos, incluso para aquellos que la sociedad considera los más alejados. No miró la apariencia ni los errores del pasado, sino que vio el corazón. Y en Zaqueo, Jesús encontró algo que nadie más podía ver. Un hombre desesperado por cambiar, por una nueva oportunidad para empezar de nuevo. El impacto de este gesto fue inmenso. Jesús desafió las normas de la época que etiquetaban a las personas según sus errores. No solo expuso la hipocresía de quienes juzgaban a los demás, sino que también reveló el poder transformador de la gracia. En ese instante, quedó claro: no importa la magnitud del error ni el peso del pasado, cualquiera puede ser renovado por el amor de Dios. Cuando Zaqueo bajó del árbol, sintió algo que nunca había experimentado antes. La vergüenza y la exclusión que llevaba consigo durante años comenzaron a desvanecerse. La invitación de Jesús no era solo para compartir una comida, sino para una transformación. En ese momento, Zaqueo entendió que estaba ante una oportunidad única para cambiar su vida. Mientras tanto, la multitud alrededor no comprendía. El murmullo de sorpresa pronto se convirtió en indignación. ¿Cómo podía Jesús elegir a alguien como Zaqueo, un recaudador de impuestos corrupto, para ser su anfitrión? Lucas 19, versículo 7, resume bien este sentimiento. Todos comenzaron a murmurar: ha ido a hospedarse en la casa de un pecador. Pero Jesús no veía a Zaqueo como lo veían los demás. Él miraba el corazón de ese hombre y reconocía el arrepentimiento que había allí, aunque nadie más lo notara. Para Jesús, Zaqueo no era solo un pecador. Era alguien en busca de redención, alguien dispuesto a cambiar. Este encuentro nos enseña una verdad poderosa. Jesús ve lo que nadie más ve. Incluso cuando te sientes rechazado, invisible o indigno, Él te ve. Conoce tu corazón, sabe tu nombre y está dispuesto a llamarte, a darte una nueva oportunidad, sin importar lo que los demás piensen o digan. Zaqueo llevó a Jesús a su casa con el corazón lleno de alegría. El hombre que antes había sido rechazado por la sociedad ahora recibía al Mesías en su mesa. Y allí, en ese ambiente, algo empezó a cambiar profundamente. Las palabras de Jesús no lo condenaban, sino que lo envolvían con amor y gracia. Zaqueo, que hasta entonces vivía en las sombras de sus errores, ahora se sentía visto, aceptado y amado. La presencia de Jesús trajo consigo un pesar sincero. Zaqueo comprendió que no bastaba solo con reconocer sus errores. Era necesario actuar. Sintió un deseo genuino de reparar el daño que había causado y de transformar su vida de manera concreta. Era más que un cambio superficial. Era una renovación desde dentro hacia afuera. En ese encuentro, Zaqueo no solo encontró perdón, encontró esperanza, propósito y una nueva visión de quién podía llegar a ser. Y eso, amigo mío, es lo que el amor de Jesús hace.
toma lo que está roto y lo transforma en algo nuevo. Para Zaqueo, ese fue el comienzo de una vida completamente diferente, una vida en la que la gracia de Dios no solo lo alcanzó, sino que lo transformó para siempre. Zaqueo se manifestó delante de todos, con un brillo diferente en sus ojos. Ya no era esa mirada codiciosa de antes, sino la de alguien que había encontrado un nuevo propósito. Habló con firmeza, pero con humildad. Señor, doy la mitad de mis bienes a los pobres. Si he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más. Estas palabras no eran promesas vacías, eran decisiones sinceras que mostraban lo decidido que estaba a cambiar. Dar la mitad de su fortuna a los pobres ya era un acto impresionante, especialmente viniendo de alguien que había acumulado tanto a costa de los demás. Pero Zaqueo fue más allá. Prometió devolver 4 veces más lo que había tomado de forma deshonesta. Esto iba más allá de lo que la ley exigía, demostrando que su arrepentimiento era genuino. No quería solo disculparse, quería corregir lo que estaba mal, mostrando con hechos que estaba dispuesto a vivir de una manera completamente diferente. Esta transformación en Zaqueo nos enseña qué es el verdadero arrepentimiento. No es solo sentir culpa por los errores, sino tomar acciones concretas para cambiar. Pasó de ser un hombre codicioso y deshonesto a convertirse en alguien justo y generoso. Su riqueza, que antes era símbolo de corrupción, ahora sería utilizada para ayudar a los necesitados y reparar el daño que había causado. Este cambio en la vida de Zaqueo recuerda otras historias de la Biblia de personas cuyas vidas también fueron transformadas al encontrarse con la gracia de Dios. Mira el ejemplo de Pablo. Antes de convertirse en apóstol, perseguía a los cristianos sin piedad. Pero, después de un encuentro impactante con Jesús en el camino a Damasco, se convirtió en uno de los mayores defensores del Evangelio. O María Magdalena, quien enfrentó un pasado de sufrimiento, pero fue liberada por Jesús y se convirtió en una seguidora fiel, siendo incluso la primera en verlo resucitado. Otra historia que ilustra esto es la del hijo pródigo. ¿La recuerdas? El joven que gastó todo lo que tenía en una vida desenfrenada, pero decidió regresar a casa, esperando ser tratado como un sirviente. Para su sorpresa, el padre lo recibió con los brazos abiertos, celebrando su regreso como a un hijo amado. Así es el amor de Dios. No solo perdona, sino que restaura y transforma. Con Zaqueo no fue diferente. Su transformación no solo lo afectó a él, sino también a la comunidad que lo rodeaba. Al devolver lo que había robado y dar parte de su fortuna a los pobres, comenzó a sanar las heridas que había causado. Su generosidad empezó a traer justicia y misericordia a la ciudad. Zaqueo no solo estaba tratando de corregir los errores del pasado, estaba sembrando semillas de cambio para el futuro. La respuesta de Jesús al gesto de Zaqueo confirmó la profundidad de esa transformación. Él dijo: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido». Estas palabras no fueron solo para Zaqueo, sino para todos los que estaban allí. Jesús quiso dejar claro que algo extraordinario había sucedido. Al llamar a Zaqueo hijo de Abraham, Jesús estaba restaurando la identidad espiritual que él había perdido. Para los judíos, ser hijo de Abraham significaba formar parte del pueblo elegido por Dios. Pero, debido a sus errores y a su profesión deshonesta, Zaqueo había sido tratado como un excluido. Con estas palabras, Jesús estaba diciendo que la transformación de Zaqueo lo reconectaba con el propósito de Dios y lo reintegraba a la comunidad de fe. Esta historia nos muestra que la salvación es más que un perdón personal. Es una reconciliación, un regreso al propósito para el cual fuimos creados. Así como Zaqueo, ninguno de nosotros está tan lejos como para no ser alcanzado por la gracia de Dios. Cuando te encuentras con Jesús, Él no solo cambia tu corazón, cambia tu vida, te da un nuevo comienzo y te pone de nuevo en el camino para vivir como Él siempre lo planeó. Jesús dijo algo profundo que resumió su misión. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Con estas palabras, no estaba hablando solo de Zaqueo. Reveló la razón por la cual vino al mundo: rescatar a aquellos que se han perdido, ya sea en elecciones erradas, pecados o incluso en el abandono social. No vino por los que ya son justos o están en el camino correcto, sino por los que están al margen, como Zaqueo. Piensa conmigo. Zaqueo era visto como alguien más allá de la redención, una persona que todos juzgaban como irrecuperable. Pero es precisamente a este tipo de personas a quienes Jesús vino a alcanzar. Y allí, ese día, la misión de Jesús se concretó una vez más. Esta historia nos enseña algo poderoso. No importa que tan lejos haya llegado alguien o que tan perdido esté, la gracia de Jesús siempre es mayor. Él vino a buscar y a salvar, no solo a los perdidos físicamente, sino también a aquellos espiritualmente distantes, emocionalmente heridos y moralmente quebrantados. Zaqueo,
Incluso con toda su riqueza e influencia, era un hombre perdido. Pero Jesús lo encontró y demostró que no hay distancia demasiado grande ni error demasiado grave que él no pueda superar. Esta historia también nos invita a reflexionar sobre cómo vemos a las personas a nuestro alrededor. ¿Cuántas veces somos rápidos para juzgar, como la multitud en Jericó, pensando que algunos no merecen una oportunidad? Pero Jesús nos enseña que su gracia es para todos, sin distinción. Él vino por ricos y pobres, justos y pecadores, porque todos están invitados a la mesa del reino de Dios. La historia de Zaqueo sigue siendo relevante hoy. Nos desafía a reflexionar sobre nuestro propio camino. Tal vez, como Zaqueo, hayas sentido que tu vida no tiene solución, que tus errores o el peso del pasado son demasiado grandes para superarlos. Pero el mensaje aquí es claro: nunca es tarde para cambiar. La transformación de Zaqueo ocurrió de manera inesperada, cuando probablemente ya había aceptado que su vida no cambiaría. Tal vez también hayas cargado sentimientos de culpa o vergüenza, creyendo que ya has pasado el punto de recibir una nueva oportunidad. Pero la historia de Zaqueo responde a eso con un sí definitivo. Jesús no te ve con los ojos de juicio que el mundo usa, sino con gracia y compasión. Él te conoce profundamente, sabe de tus fallos, pero aún así te llama por tu nombre. Ahora pregúntate, ¿cómo crees que Jesús te ve hoy? Así como miró a Zaqueo, Él ve más allá de tus fallos y observa el potencial para una transformación completa. No importa dónde estés ni lo que hayas hecho, Jesús puede cambiar tu historia. Zaqueo nos inspira a actuar. Tomó una decisión aparentemente sencilla: subir a un árbol para ver a Jesús. Pero esa actitud lo cambió todo. No porque Zaqueo fuera perfecto, sino porque estaba dispuesto a dar un paso, a abrir su corazón a algo nuevo. Y ahora te pregunto, ¿estarías dispuesto a hacer lo mismo? Tal vez tu higuera sea tomar valor para buscar a Jesús de una manera nueva, con la fe de que Él puede transformar tu vida. La buena noticia es que, con Jesús, nunca es tarde para empezar de nuevo. Su gracia no depende de tu pasado, sino de tu deseo de cambiar. Entonces, ¿qué te parece dar ese paso hoy? Dios no depende de nuestra dignidad para actuar, sino de su inmensa bondad. La historia de Zaqueo nos enseña una lección valiosa sobre el verdadero arrepentimiento. No se trata solo de palabras, sino de acciones. Zaqueo no solo reconoció sus errores, sino que hizo algo concreto para corregir lo que había hecho mal y reconciliarse con las personas que había perjudicado. Y en nuestra vida, ¿qué significa actuar de esa manera? Tal vez sea perdonar a alguien que nos ha herido o pedir perdón por algo que hicimos. Tal vez sea compartir algo que tenemos con quien lo necesita más o corregir una injusticia que cometimos. Cada uno de nosotros tiene algo que ajustar, algo que rehacer. Y el ejemplo de Zaqueo nos anima a actuar con honestidad y un corazón abierto, confiando en que Dios está con nosotros en cada paso. Así como Zaqueo fue transformado al encontrarse con Jesús, todos nosotros podemos vivir ese cambio. No importa cuán alejados nos sintamos de Dios. La gracia que tocó a Zaqueo está disponible para nosotros también, hoy. Y eso es lo más reconfortante de todo. Saber que la gracia de Dios no tiene límites, no conoce fronteras y siempre está al alcance de quienes la buscan. Si conoces a alguien que está luchando con el peso del pasado o se siente perdido, comparte la historia de Zaqueo. Recuérdale que la gracia de Dios es para todos y que nadie está demasiado lejos para ser tocado por el amor de Cristo. La jornada de Zaqueo es un recordatorio poderoso de que la transformación siempre es posible, en cualquier etapa de la vida. No importa cuán lejos haya llegado esa persona, Jesús está listo para encontrarla, llamarla por su nombre y darle una nueva oportunidad. La pregunta es, ¿estás dispuesto a aceptar esa oportunidad? Y más aún, ¿estás dispuesto a ayudar a otros a entender que esa gracia también es para ellos? La historia de Zaqueo nos desafía no solo a vivir esa transformación en nuestra vida, sino también a ser mensajeros de esta esperanza para quienes están a nuestro alrededor. Muchas personas, al igual que Zaqueo, están esperando ese encuentro. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo reflexionar sobre cómo te estás acercando a Dios, no dejes que pase la oportunidad. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue aprendiendo con estas historias poderosas de la Biblia. Al final, la verdadera sabiduría viene de escuchar y obedecer la voz del Señor. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Que la paz de nuestro buen Dios esté con ustedes. Y nos vemos en el próximo vídeo.